Bien, de inmediato, ya que la hora ha avanzado, quiero por favor que abra su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22. Vamos a leer el punto, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ojo, mujeres, no vayan a votar a su esposo. Escuchen. Este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Verso 23 de nuevo. Léalo conmigo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados, hay gente que se está preparando de muchas maneras para el 2024. He estado por allí informándome, gente muy importante en el mundo, en todos los sectores, artísticos, científicos, gente de mucha influencia, de muchos poderes económicos. Están construyendo búnker. En algunos lugares están construyendo búnker, o sea, hacen casas en la profundidad de la tierra. Hace poco un personaje muy importante como Bill Gates construyó una pequeña casa que está valorada en 156 millones de dólares. Yo haría como 300 iglesias. Nosotros construiríamos como 300 templos, bien construidos. Pero él construyó un búnker. Y si Bill Gates construyó un búnker es porque algo está pasando. Elon Musk construyó un búnker, cantantes, artistas. Él construyó por ahí uno de 17 millones de dólares, le hicieron burla. Hizo un rancho. Y la gente se está preparando de muchas maneras. Los semilleros que están por allá en una parte muy fría, no recuerdo el nombre donde están, hay en una montaña hicieron un granero inmenso donde guardaron muchísimas semillas de diferentes, tanto para de comida, de cosas comestibles, como también de flores y otras cosas, porque esperan una gran catástrofe en el asunto climático. Se esperan bombas atómicas, o sea, guerras nucleares y qué sé yo. Se están preparando de muchas formas y de muchas maneras para los acontecimientos malos, para el día malo, que no solamente la Biblia profetiza, sino que ellos también se han percibido, porque ellos mismos los programan y los promueven, toda la catástrofe que está pasando o parte de esa catástrofe. Y la pregunta es: ¿y cómo nos preparamos nosotros como cristianos? Porque ni tan siquiera se nos dice: mire, mañana hay que guardar comida, no en un búnker, en una alacena. Guarde todas las latas que pueda, y uno guarda son latas vacías, porque les voy explicando. Porque no nos podemos preparar como los ricos, muy ricos, dicen que debemos prepararnos, porque entonces son algunos pocos los que sobrevivirían a esa catástrofe que ellos están esperando y que algunos están promoviendo y otro grupo lo está propiciando, lo está haciendo que eso sea posible. Estamos esperando para el 2024, y perdónenme porque voy a dar un nombre, ¿no? Pero para el 2024 nosotros los evangélicos tenemos a un profeta que tiene el calendario profético. ¡Un calendario profético! Escúcheme, ni en la Biblia se le llama calendario profético, y en la Biblia tenemos la palabra profética más segura, más confiable, y no pretende la Biblia tener un calendario profético. ¿Por qué? Porque hablar de un calendario profético es decir lo que va a pasar en enero, en febrero, en marzo, con exactitud. Y la Biblia nos dice muchas de las cosas que van a suceder, pero no nos da fecha, no nos programa cronológicamente. Sabemos que Cristo viene y podemos leer las señales que son para la iglesia, no para el mundo. Las señales que la iglesia debe leer, entre otras, la conducta humana, la apostasía en la iglesia, por ejemplo, que es lo que la iglesia debe leer, no las guerras y los terremotos.
El asunto es, mis amados, de que este hombre, entre otros, tienen estos calendarios proféticos. Y los evangélicos, por ejemplo, recuerdo que la profecía del 2019 para 2020, el calendario profético, es el año de la conquista, dijo el profeta. Es el año de la conquista, donde vas a ver tus sueños realizados, donde Dios te va a posicionar y vas a conquistar reinos, y Dios va a levantar la iglesia, y va a ser en el 2020 la iglesia va a conquistar lo que nunca conquistó. Ese hombre ha profetizado, según él, en Latinoamérica lanzó 10 profecías de 10 presidentes, personas que iban a ganar, supuestamente, y solo pegó 4. Eso no es profecía, eso es adivinación. Eso es pronosticador, más que profeta. El asunto es que estoy cansado de que cualquiera salga por ahí a hablar en el nombre de Dios y a decirle a la iglesia cosas que no vienen de Dios, y llenar el corazón de esperanza basado en una palabra que no viene de Dios, o a veces aterrorizar a la gente que tampoco viene de parte de Dios esa palabra. El asunto es, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a este 2024? ¿Cómo nos preparamos nosotros para este 2024? ¿A quién le vamos a prestar el oído? Vamos a prestar el oído a los que dicen que el mundo en el 24 se va a acabar, que van a lanzar bombas atómicas y todo aquello. ¿Le prestamos el oído a ellos? ¿O le prestamos el oído a los otros que dicen que todo nos va a ir bien? ¿A quién le prestamos oído? Hay que prestar el oído a la palabra de Dios, a lo que dice el Señor. Y que si se cumple lo que dice, que va a haber un apagón mundial y que el mundo va a quedar por, no sé si por 3 meses, en una oscuridad absoluta, por un asunto que va a haber en el sol, no sé qué, entonces va a haber oscuridad absoluta por 3 meses. Si eso llegara a pasar, ellos tendrían razón. Y las profecías que están diciendo se están cumpliendo, ellos serían los verdaderos profetas. Pero la Biblia dice, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá el Señor, veremos su gloria. Punto. Esa es la verdadera palabra en la que nosotros nos preparamos para el 2020, cuando llegó el COVID, para el 2021, cuando se fue, para el 2022, ya estaba más lejos todavía, y para el 2023. Nos preparamos con esa misma palabra para el 2024. ¿Sí o no? Se puede tener convicción, se puede tener fe en medio de las dificultades. Se puede tener esperanza en medio de los conflictos. Nosotros estamos preparados de parte de Dios, capacitados por el Espíritu Santo y habilitados por la palabra del Señor para vivir como cristianos verdaderos, independientemente de las circunstancias que sucedan o que se dicen que van a suceder. ¿Sí me explico ahora? Alguien dijo entonces que es necesario que la iglesia se vaya adaptando a los tiempos. ¿Usted cree eso? Que la iglesia se va a ir adaptando. Escúcheme, una cosa es la modernidad y otra cosa es la actualidad. La iglesia tiene que estar en lo actual, pero la iglesia no tiene que estar de moda, porque las modas pasan y las modas son sugerencias, mientras que la actualidad es simplemente lo que acontece en el momento, en el presente. La iglesia debe actualizarse, pero no debe modernizarse. No sé si me explico ahora. Porque la gente dice entonces, la iglesia tiene que adaptarse para lo que viene en el 2024. Si viene empoderamiento, según algunos profetas, la iglesia tiene que adaptarse para estar empoderada. Si viene posicionamiento, la iglesia tiene que adaptarse para ser posicionada. Yo no creo, mi amado, que la iglesia deba adaptarse. No os conforméis a este mundo. No te adaptes. Una de las cosas que ha caracterizado a la iglesia de Cristo es su resiliencia. O sea, es la capacidad que Dios le da para sobreponerse en medio de los conflictos, para seguir existiendo
cuando la iglesia ha sido amenazada, imperio tras imperio, gobierno tras gobierno, la iglesia permanece. La iglesia no se adapta. Yo no creo en eso. Miren, en nombre de lo que hoy quiero compartirle, yo le titulé hoy al sermón, que es mitad sermón, mitad enseñanza. Metamorfosis. Así le puse. Metamorfosis. Y la gente dice, es que metamorfosis es cambiar. Sí, pero no. Uno de los libros más leídos en la Edad Media y principios de la Edad Moderna es un libro que fue escrito, más mejor dicho, fue escrito en 15 tomos, en 15 libros, un poema de un poeta, para la redundancia, romano, entre el año 15 antes de Cristo hasta el año 8 después de Cristo. Él escribió ese poemario que se llama Las Metamorfosis, y en su imaginación él intentó narrar la cosmogonía, o sea, el origen del universo. Y como buen romano tenía muchos dioses en su corazón y en su mente, mucha imaginación, y él empezó a narrar cómo los dioses crearon el mundo, el universo, las cosas, y estas cosas fueron cambiando a medida que después de haber sido creadas se fueron cambiando las cosas a lo que nosotros muchas veces la gente llamó evolución. Y él narraba desde que fue creada, según él, la humanidad, las cosas, la creación, valga la redundancia, hasta que un emperador llamado Julio César fue declarado Dios. Hasta ese momento él escribió ese poemario. Dice que o se reseñó, ha sido uno de los libros, repito, más leídos en la época media, en la Edad Media y al principio de la Edad Moderna. Otra persona que se atrevió a escribir sobre el tema de la metamorfosis y llamó así su libro fue un alemán llamado Franz Kafka, así como suena. Algunos lo leyeron en la escuela y en la universidad. Filósofo, escritor, él fue uno de las personas más influyentes en lo que llama el existencialismo. Él creía que la solución de su gran problema era el suicidio. Él fue el papá, por decirlo así, que inspiró a un hombre llamado Albert Camus, que es el papá del éxito. Él decía, la solución de todo al final es el suicidio. No tenemos otra escapatoria. Si no quieres sufrir, quítate la vida. Este hombre llamado Franz Kafka, el que inspiró a todas estas cuerdas de loco, como digo yo, él escribió ese libro. Y ese libro narraba la historia de un hombre que una mañana despertó y se encontró que era una cucaracha gigante. No sé, algunos de repente lo vieron en una película. Era una cucaracha gigante y cuentan cómo se adaptó esa cucaracha gigante, cómo se adaptó a la vida en medio de su familia como seres humanos. Él murió como murió la cucaracha en el libro. Y vivió como podía sentirse una cucaracha viviendo en medio del ser humano. Y usted, pastor, ¿no viene a hablar de filosofía? No. Vine a decirle, mis amados, que la gente ve los procesos de cambio de diferentes puntos de vista. El ser humano cambia, pero no como ser humano, cambia en circunstancias, cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar, cambia la manera de pensar, de sentir, pero por fuera no le pasa lo que le pasó a la cucaracha llamada Gregorio en el libro. No le pasa que cambió su forma externa, sino que el ser humano cambia las formas internas, las maneras. Pero nosotros por fuera, por mucho que cambiemos por dentro, nosotros por fuera seguimos siendo los mismos. Y no me digas que Rizzo sufrió metamorfosis, porque cuando yo tenía 20 años levantaba pesas y ahora convertí todos los abdominales que parecían un chocolatito, como le llaman, un Savoy.
ahora lo convertí en un Toronto. No me digan que nosotros no sufrimos metamorfosis porque hemos cambiado. Cambiar y sufrir metamorfosis no es lo mismo. Por eso digo, la iglesia no está llamada a cambiar, a adaptarse al sistema para poder sobrevivir. Nosotros no tenemos que convertirnos en cucarachas para poder sobrevivir en un mundo inmundo como el que ahora vivimos. Que ellos se conviertan a ti, le dijo el Señor al profeta Jeremías, pero tú no te conviertas a ellos. Metamorfosis, aunque esa palabra suena como de libro de filosofía, mi hermano, la palabra metamorfosis lo que significa es un cambio. Escúchenme, la palabra meta significa más allá, morfo significa forma y osis significa cambio obligado. La metamorfosis es un cambio de forma, estructuralmente hablando. O sea, si lo que le pasó a aquel hombre del libro de Kafka, que dejó de ser humano y ahora tomó forma de cucaracha, pero por dentro él sentía como humano, pero por fuera parecía una cucaracha. Él sufrió una metamorfosis. ¿Cuántos han visto la historia del gusano de seda? ¿En qué termina el gusanito de la historia? ¿En qué termina? En una bella mariposa. ¿Sí? ¿Sabe? Hay un proceso, no recuerdo, de cuatro fases. La larva, la pupa que lo llaman, la crisálida y algo así. Por ahí voy al asunto, no recuerdo mucho. Pero esa, escúchenme, es una metamorfosis. ¿Por qué? Porque era un gusano, la apariencia era gusano. Y cuando termina el proceso, su apariencia ahora es una mariposa. Pero hay otro gusanito que iba caminando y vio como aquel gusano de repente sacó alas y se convirtió y se echó a volar en una hermosa mariposa. Y el gusanito dijo, nos vemos allá arriba. Y de repente cuando el gusanito cambia, era una mosca. ¿O no recuerdan que las moscas también empiezan como gusanos? ¿Ah? Escúcheme, mi amado. Dios no hizo al ser humano para que el ser humano tuviera metamorfosis. No. Aunque cambiamos, más gorditos, más flaquitos, más, nosotros no estamos sujetos a la metamorfosis, al cambio de forma. Naturalmente, el hombre no está sujeto a la metamorfosis, pero espiritualmente sí. Le voy a explicar por qué. Usted sabe que un día, según dice la Escritura, y ese día es pronto, usted y yo vamos a ser arrebatados, que el Señor pronto, muy pronto viene por su iglesia, y dice la Escritura que vamos a ser transformados y vamos a ser como Él es. Eso significa metamorfosis. Ahora sí, Dios no nos está llamando a que ahorita en este tiempo nosotros cambiemos nuestra apariencia. Yo estoy esperando que llegue mañana porque yo empiezo dieta en enero. ¿Quién más empieza dieta en enero? ¡Oh, dinero! Después del 6 de enero. Ah, no, el 4 que empezamos los ayunos. Ok, pero no voy a tener metamorfosis, simplemente mi forma se van a reducir. Los cauchos que tengo aquí Firestone los voy a cambiar por el caucho de bicicleta. La papada desaparecerá. Ah, pero ¿no me van a reconocer? Claro que sí. Porque no va a haber metamorfosis. No va a haber en ese momento. Pero escúcheme, yo espero la transformación gloriosa de este cuerpo mortal. Cuando dice la Escritura que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. El Señor transformará este cuerpo de muerte en un cuerpo de vida. Él quitará, escuchen, Él se va a producir en nosotros una metamorfosis. Porque es natural que el ser humano envejezca, bueno, como ustedes, en mí no, pero es natural. Es natural que el ser humano envejezca, que se deteriore hasta morir.
es natural. Eso está en el ADN humano. ¿Sí sabía eso? Pero la metamorfosis que Dios va a hacer en nosotros va a quitar esa parte del ADN donde nos lleva a envejecer, a enfermarnos y a morir. Un día eso ya no va a estar ahí. Lo que es natural para nosotros en un proceso de metamorfosis va a ser quitado. Lo que es natural para nosotros, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, el envejecer, todas aquellas cosas que a nosotros ahorita nos parecen naturales, un día ya no va a suceder. Un día ya no nos va a seguir pasando. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¡Aleluya! Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escúchenme. ¿Qué grado más alto puede ostentar un hombre en esta generación? ¿Qué título más alto? Hijo. No hay título más alto que ese. Que Dios nos llame hijos suyos. Aleluya. Pero mire, con todo y todo, no es lo último, no es lo más excelente que Dios quiere para nosotros. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque somos hijos. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso se llama metamorfosis. ¿Por qué? Porque le vamos a ver tal como Él es. Cuando Cristo dijo estas palabras, voy pues a prepararle el lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a ir para allá y les voy a preparar a ustedes moradas. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, yo no digo para que donde yo voy a estar, les digo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos saben que Cristo está en el cielo de forma espiritual? No, le enseñaron mal. Los que vinieron los jueves no contestaron, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? En carne. ¿Resucitó solo en espíritu o también en carne? ¿Y cómo está en el cielo? ¿Cómo lo vieron los discípulos que se fue? En espíritu. ¿Y qué dijeron los ángeles que se pararon? ¿Qué hacemos usted mirando para arriba? Ese mismo Cristo, así como se fue, así mismo va a venir. Ok, mi pregunta, escúcheme lo que dije, que la mitad de enseñanza, la mitad de predicación. Cristo está a la dieta del Padre, ¿sí o no? Y la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Cómo es posible que un hombre, físicamente hablando, esté en un lugar donde hay ángeles que son espíritus y donde está Dios que es espíritu? Si el cielo es un lugar espiritual, ¿cómo es esto de que haya ahí un hombre, un que glorificado? Y está preparando el lugar ¿para qué? ¿Para venir y reinar con nosotros aquí en la tierra o para llevarnos a nosotros donde Él está? ¿Y por qué? Ninguna cosa corruptible puede heredar el reino de Dios. Jesús es el primero y único que ha ido a habitar el cielo siendo hombre. ¿Para qué? Para prepararnos lugar a nosotros. Porque pronto vienen los justos juicios de Dios sobre esta tierra. Y la Biblia dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Esto corruptible se va a convertir en algo incorruptible. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino, en el cielo donde Él está y librarnos de la mala hora, del tiempo de la ira de Dios que viene sobre el mundo. Eso se llama metamorfosis. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Ese trabajo es de Dios. La metamorfosis de nuestro cuerpo, por mucho que nos esforcemos en hacer ejercicios, dietas y todo aquello, no lo vamos a poder lograr. Solo un acto divino, solo el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos y lo libró de la corrupción, ese mismo poder obrará en nosotros ahora pronto para llevarnos a su presencia. Pero esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Ese trabajo es de quién?
Usted sabe que hay otra palabra en griego, porque metamorfosis es una palabra griega. Yo no sé de griego, yo no sé mucho de maracucho, ni más de griego, pero me esfuerzo por aprender algunas cosas para poder entender mejor las escrituras. ¿Sí me explico? ¿Cuántos conocen aquí la Biblia? Conocer. Primer paso. Segundo, comprender. Hay gente que conoce la Biblia pero no la comprende. Primero, conocer. Segundo, comprender. Y el paso final, saber. No es lo mismo conocer que saber. La palabra saber viene de sabiduría. Y la sabiduría es la práctica del conocimiento que es teórico. El conocimiento es teórico, la sabiduría es práctica. Entonces, para resumir, primero, conozco la escritura. Segundo, la comprendo. Y tercero, la practico. Nadie puede ser sabio si no conoce la Biblia. La sabiduría no es algo que digo, ¡ay, Dios! No, escuchen. Si no conoce la Biblia, usted no es verdaderamente sabio. Y si no conoce la Biblia, mucho menos la puede entender. Hay gente que dice, yo entiendo la Biblia, pero la conoce. No. ¿Cómo es esto? Hay una palabra en griego parecida a metamorfosis. Recuerden que la metamorfosis es prácticamente un cambio de forma obligado. Queramos o no, la metamorfosis obliga. No todos los seres vivos están sujetos a la metamorfosis. Los gusanos sí. Algunos, no todos. Pero los seres humanos no. Naturalmente no. ¿Saben por qué? Voy a detener otra vez aquí. Porque en el ADN de las cosas se determina si existe la metamorfosis en ese organismo o no. ¿Sí o no? En nuestro cuerpo, el ADN de nuestro cuerpo, naturalmente, no puede sufrir metamorfosis. No puede sufrir metamorfosis. Pero solo una intervención divina lo puede hacer. Pero para que haya metamorfosis en nosotros un día, escúchenme, el arrebatamiento es metamorfosis. No sé si me expliqué ahora. Para que haya en el cristiano, escúchenme, para que haya metamorfosis, tiene que haber un primer paso que se llama metanoia. Le dije que iba a enseñar. La palabra metanoia y la palabra metamorfosis aparecen en la Biblia. En ese texto, donde dice que nosotros seremos semejantes a Él, que seremos transformados. ¿No me lo creen? Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto nosotros todos, ¿quiénes? Pero todos quiénes, todo el mundo o la iglesia. Okay. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados. Aquí está la palabra, transformados. Eso es metamorfosis. Pero que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Como por quién? Por eso le digo que la metamorfosis es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo. Pero hay otra palabra, que es la palabra metanoia. La palabra meta, ya les dije que significa más allá. Es la palabra trans. Y la palabra noia, o el término noia, en griego es nous. Y lo que significa es mente o intelecto. También se puede decir que es criterio. El criterio. Entonces, ¿qué es metanoia? El cambio que leímos nosotros en Efesios. Y renovados en el espíritu, que haya que metanoia. Todos nosotros, antes de recibir a Cristo, cuando usted fue impactado, cuando usted fue atraído por el Espíritu Santo, porque usted no es cristiano, porque usted lo decidió primero. ¿Sí sabía eso? Porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, porque no te ha revelado esto sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos.
le reveló que Jesús es el Señor. ¿Sí o no? Así que nosotros no fue que hoy amanecimos, voy a meterme evangélico. Eso no fue así. Dios te atrajo hacia Él. Dios te reveló en su corazón a su Hijo amado Jesús. Y nosotros decidimos, después de esa revelación, después de esa atracción, alguien dijo por ahí como el profeta, me sedujiste y me atrajiste con cuerdas de amor. Eso hizo el Señor con nosotros. Y después que vimos esa hermosura, dijimos, sí, acepto. Algo así. Cuando nosotros recibimos a Jesús, hicimos metanoia, cambio de pensamiento. Pero imagínense, voy a echarme para acá hasta aquí, que de aquí a ahí al púlpito es un camino. Y yo mientras camino, medito y digo, yo no voy a seguir mintiendo, no voy a seguir robando, no voy a seguir adulterando, no voy a seguir y no voy a seguir pecando. Y ando por el camino, ¿verdad? Diciendo, pensando en lo que no voy a seguir haciendo. Eso significa algo. Si yo sigo por el mismo camino, pero pienso distinto, significa algo. Es lo que hizo Judas. Una reflexión, un quebrantamiento, pero que no produce vida. Yo no voy a seguir robando. Hace que pase alguien. Parame el celular. El ladrón que se persigna para salir a robar, Señor, protégeme y guarda a mí. ¿Ustedes creen que caminar por la misma vía, andar por el mismo sendero y teniendo pensamientos que, ay, yo no voy a robar más, es suficiente? La metanoia no es la consideración de las cosas, no es pensar y decir, bueno, esto está mal y esto está bien. No, la metanoia verdadera es que empiezo y digo, no voy a, está mal robar, está mal adulterar, está mal mentir, está mal esto, está mal los ídolos, y de repente, a consecuencia de eso, hago esto y me disculpo, ¿qué voy a hacer? Y entonces digo, ahora sí, ya no voy a seguir robando, no voy, y camino en dirección opuesta. No solo que pienso de manera opuesta, sino que camino a eso lo que la Biblia llama arrepentimiento y conversión. Dos cosas. El arrepentimiento que viene de Dios produce vida, dice el libro de Corintios, ¿sí o no? Pero el arrepentimiento que viene del mundo produce muerte. Judas se arrepintió. ¿Cómo terminó? ¿De dónde vino su metanoia? ¿De Dios? Además, creo que no sufrió metanoia. No cambió realmente su forma de pensar. Pero la metanoia es la consideración y la vuelta atrás. O sea, digamos, caminar de espaldas ahora. Para que haya arrepentimiento y conversión. Me arrepiento a través de la meditación, pero me convierto cuando dejo de caminar en esa misma dirección. ¿Me explico ahora? Discúlpenme por le doy la espalda, ¿no? ¿Saben cuántos de nosotros pensamos que nos hemos arrepentido y realmente estamos como Judas? ¿Qué dije? Pastor, pero recuerde que vamos para el año 24 y háblenos de cosas bonitas, de promesas. Háblenos de esas cosas de esperanza. Ya va, si viene, pero ya va. Porque las cosas buenas no van a pasar solo porque el profeta lo dijo. Solo porque el pastor dice, ve hermano, yo declaro una bendición sobre ustedes, me quito el fuego y hago, ¡fu! Ya son bendecidos. No. Así no. Así la gente quiere que sea así. Pero no es así. Tiene que haber metanoia para que pueda haber metamorfosis. Así es. Si nosotros ahora no cambiamos, no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, no vamos a ser transformados, aunque diezmemos, ofrendemos, hagamos pactos, hagamos fiestas, luna nueva, luna vieja, Yom Kippur, Yom Teruah, la Pesá, todas las fiestas judías, y si no, fiestas maracuchas, como usted quiera. Nada de eso funciona. Nada de eso tiene valor si no hay metanoia, si no hay un cambio de mente. ¿Saben lo que nosotros tenemos que esperar para el 2024? Ser nosotros transformados en la gloria
corazones. La disposición, el anhelo, el deseo y la decisión de dejar la vida como la estamos viviendo. Muchas personas viviendo doble vida. El aguantadito, el que, como decía el chavo del Chapulín Colorado, sí lo hago, hermano, pero deja de mentir. Sí lo hago, hermano, pero dejar de robar. Sí lo hago. Gente que no considera la palabra de Dios, que no considera sus propios caminos. Considerad vuestros caminos y pregúntenle a la gente dónde queda la senda antigua y vayan otra vez por ahí. ¿Qué quiero decirte para 2024? Que por las escrituras, que porque nuestros corazones nos lo dicen, nuestra alma, más que nuestro corazón, nuestra alma sabe que el acontecimiento más esperado, que el deseado de las naciones está por aparecer. No necesitas que nadie te siga profetizando eso. Tu alma lo sabe. Porque tú le perteneces a Cristo. Pronto seremos atraídos hacia Él, tal cual como un gran imán atrae algunos pequeños trozos de metal. Los atrae con fuerza, de repente, y no puede haber oposición en el metal, no se puede oponer, porque el imán los atraerá. Así sucede con nosotros. Mis amados, hasta que vaya metanoia, no puede haber metamorfosis. Hay gente que está esperando el arrebatamiento, pero no hay transformación en su mente. No sé si me explico. Sigue pensando en las mismas cosas, sigue sintiendo de la misma manera, sigue programando en su corazón cosas que a Dios no le aclaran. Tiene un cuarto lleno de chécheres, tiene basura bajo la alfombra, pero como está escondido nadie lo ve. No importa, cantemos, aplaudamos, y al final lo que Dios quiere es que yo celebre. No confundas celebración con avivamiento. Celebración es la actitud nuestra de alegría ante la presencia de Dios. Es la respuesta humana ante un toque divino, la celebración. Pero el avivamiento, ¿sabe lo que es avivamiento? Avivamiento es la intervención de Dios en la iglesia, primeramente, despertando a los que están dormidos, repitiendo aquella frase: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esto no es para el perdido, lo escribió Pedro para la iglesia. Me voy explicando ahora. Avivamiento es la intervención divina, sacudiendo a la iglesia y encaminándola para que la iglesia sea lo que Dios dice que sea. Hay iglesias que caminan en su propia dirección, tienen sus propios proyectos, pero no persiguen el proyecto de Dios. Iglesias que se ocupan tanto en los números que se olvidan de la salvación. El despertar, el avivamiento de Dios, mis amados, se les pongo así. Alguien tiene una camisa negra. Juanes, ¿no? Alguien tiene una camisa negra, pero le pasa como al hermano Rizo, nomás que tiene una sola. Y se la pone 31, 24, está y le echa wiki. Pero llega un momento que ya no aguanta ni wiki, hermano. ¿Sí le ha pasado eso? Pregúntenle a la 21 que tengo. Llega un momento cuando ya se pone gris, yo le reavivo el color. Alguien tiene una camisa roja y ahora los amigos le llaman gallo. Ay, el brinca poniéndose una franela rosada. No, es que está detenida. Entonces él reaviva el color, ¿haciendo qué? Echándole wiki rojo. Entonces se reaviva el color. Cuando alguien se está desmayando, se está a punto de morirse, el pulso bajito, le meten una inyección, le dan ¿y qué hacen? Lo reviven. No lo resucitan. ¿Por qué? Porque no se murió, le faltó poquito. Entonces avivar significa darle vida a aquello cuya vida se está acabando. Voy explicando. Es como una recarga de una pila que le avisa:
3%, 3%. Usted viene y pone el teléfono y usted reanimó la pila. ¿Sí o no? Bueno, avivamiento no es lo mismo que resurrección. La iglesia necesita avivamiento. El mundo necesita resurrección, porque ellos están muertos en delitos y pecados, pero la iglesia lo que está es dormida. Y una iglesia, porque no está hablando con el mundo, la iglesia necesita avivamiento, necesita metanoia, necesita un cambio de mente, necesita considerarse a sí misma y buscar en Dios la fuerza, el conocimiento, la sabiduría, las riquezas que vienen de Dios. La iglesia necesita vida nuevamente, una nueva infusión del poder del Espíritu Santo, una nueva infusión de la palabra de Dios, porque no puede haber avivamiento sin palabra. ¿No lo sabía? Mira el profeta que dijo: escuché tu palabra y tuve temor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Quién dijo eso? ¿O lo dijo Habacuc? No puede haber avivamiento si no hay palabra de Dios. Hay gente que dice: no, yo quiero ser avivado, quiero ser transformado, quiero ser cambiado, pero no puedo, soy débil, no puedo. Claro que no puedes, porque la palabra es la que cambia y transforma el pensamiento humano. No puede haber metanoia, o sea, un cambio de pensamiento, si no tengo la palabra de Dios, porque la Biblia dice que abunde en vosotros, en vuestros corazones, la palabra de Dios. El salmista dijo: en mi corazón guardé tu palabra para no seguir pecando contra ti. No puede haber metanoia si no hay palabra de Dios en el corazón. El principal error de la iglesia en este tiempo es que no conoce a Dios, no conoce la palabra, y por no conocer la palabra no conoce a Dios y sus designios, su voluntad. Hay gente que no sabe qué hacer en ciertas situaciones porque no conoce la Biblia. Si te postras y me adoras, todo esto te doy. ¿Y qué le dijo Jesús? Déjame pensarlo, vamos a ver. Se ve tentador. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Pero respondió Jesús: bueno, el pastor Richo un día predicó Satanás. El pastor fulanito, que es muy famoso y tiene una iglesia de 20,000 miembros, una vez dijo, y si le funcionó a él Satanás ahora. No, eso no es así. La escritura. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida porque no conoce la escritura. ¿Cómo puede haber metanoia si no hay palabra de Dios en la mente y en el corazón? Dígame, si no renuevas tu mente, ¿cómo puede haber metanoia? Si no renuevas mente, ¿cómo puede haber metamorfosis? Hay gente que está esperando el arrebatamiento y no se va a ir. Pablo dijo: hey, no es que yo lo logré, no es que yo llegue a la meta, no es que ya yo pretenda que no. Yo sigo en esta lucha, yo sigo en esta carrera. Hay gente que está esperando que cuando Cristo venga se van con él. Si Cristo viene, ¿cuándo nos vamos con él? Levanten la mano. ¿Estás seguro? Sí, pasa que yo estoy seguro por lo que Cristo hizo en la cruz, y es verdad. Pero Él me dice a mí que yo debo ser transformado de gloria en gloria, hasta ver en el espejo y ver a un nuevo hombre. Eso se llama metanoia. Hasta que no haya transformación del pensamiento, no puede haber. ¿Sabe qué llamamos la metanoia? ¿Cuál es esa frase? La metanoia, que es el cambio de la mente, la renovación de la mente, te permite disfrutar tu nueva vida en Cristo. Muchos de nosotros no disfrutamos la vida cristiana porque no hemos sufrido una transformación de la mente. Y el evangelio es triste, aburrido, melancólico, gravoso, cargoso, difícil, del para machos. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación en la mente. Cuando hay metanoia, el evangelio te permite llevar una vida de disfrute, aunque tengas miles y miles de problemas y dificultades. Porque el cambio de mente, la transformación de la mente, te permite disfrutar tu nueva vida en Cristo. Pero también te permite, te prepara para la metamorfosis que está a punto de suceder. La transformación en el arrebatamiento. Hay una
una transformación de mente o sea, que sucede en dos grupos de personas distintas. Por ejemplo, la metanoia, el cambio de la mente de un cristiano, de un hombre o una mujer que ya ha sido justificada, alguien que ya se ha convertido al evangelio, como la gente dice, al que recibió a Jesús en el corazón. El Señor no le pide lo mismo a un cristiano que a un mundano. ¿O sí? Porque usted, cuando acepta a Jesús, Dios le da el derecho de ser llamado, y usted trata igual a su hijo que al de la calle. Le pide lo mismo a su hijo que al de la calle. Le exige lo mismo, ¿verdad que no? Ni quiere los mismos beneficios tampoco el muchacho. Así que, mi amado, escúcheme. Hay una metanoia, un cambio de mente, de transformación en la manera de pensar, que Dios le pide a los justos. Y otra forma de metanoia, de cambio de mente, que le pide a los injustos. Unos tienen que arrepentirse para entrar en la salvación, y otros tienen que ser cambiados en su forma de pensar, renovados, transformados en su forma de pensar. El hijo pródigo, ¿era hijo o no era hijo a pesar de que estaba entre los cochinos? Este hombre, aunque estaba en la condición que estaba, no olvidó que él era hijo y que tenía un padre. Su actitud no fue igual que la de un, como dice, advenedizo. No. Él llegó y dijo, ¿iré a la casa de quién? Porque allá hay abundancia de todo. Pero sabía que había fallado. Así que no voy a pedirle que me devuelvan el título de hijo, que por lo menos me acepte como siervo. Y cuando llegó allá lo estaba esperando el papá, porque a pesar de que estaba entre cochinos, seguía siendo su hijo. Y cuando lo vio, se agarró de su cuello y le dijo, tranquilo hijo, te perdono, pero ¿cómo me pedí que te trate como un siervo? Vos seguís siendo mi hijo. Así que maten el cordero más gordo, vamos a hacer una fiesta, póngale un anillo nuevo, pero un vestido nuevo, un anillo en su dedo, porque mi hijo, el que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Hubo metanoia en el pensamiento, en la mente del hijo, y fue recibido de una forma que solo un hijo es recibido. Pero la Biblia habla, mis amados, yo lo voy a dejar esto como tarea, de un rey llamado Manasés, que fue el rey, históricamente hablando, el rey más malo que conoció Israel en todos sus tiempos. Segunda de Reyes, capítulo 21, usted lo puede leer cuando llegue a su casa. Y también Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y usted lee la historia de este hombre y ve todas las cosas malas que hizo. Y la misma Biblia asevera y dice, porque no hubo un rey tan malo como él, antes ni después de él, que hizo tantos males, y empieza a nombrar todos los males que hizo. ¿Sabe? No solo se convirtió en el idólatra más grande, sino que él mismo agarró a su hijo y lo sacrificó en el fuego a uno de sus dioses. Ese hombre históricamente fue demostrado que todos los días mataba gente. Los sacerdotes que se oponían, los profetas que se oponían, gente que muerto. Era como la reina de corazones de la película de Alicia. ¡Arráncale la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Ese tipo, ¿sabes? ¡Córtale la cabeza! ¡Ve que tu mamá córtale la cabeza! Dice que mató a su propia familia y sacrificó a su propio hijo. Y mató gente y llenó de sangre, dice, las calles de su pueblo. Malo como él solo. La personificación de Satanás. Pero un día lo pusieron preso en Babilonia. Y dice la escritura que entonces preso levantó su mirada y entró en profundo clamor, en ruego, en súplica. Y pasó tiempo y tiempo buscando al Señor con todo su corazón, aquel Señor que se le había olvidado. Y dice la escritura que fue oído por Dios. Y no solo lo perdonó, ahora lo volvió a poner en el reino, cosa que nunca se había visto. Lo pusieron de nuevo del reino y el hombre empezó a hacer lo bueno delante de Dios. Allí hubo metanoia, pero no como el hijo pródigo.
El mundo necesita metanoia, arrepentimiento. La iglesia necesita una renovación del pensamiento y de la mente. ¿Qué cosas esperas para el próximo año? Yo espero que me vaya bien, espero que tener éxito y conquistar aquello y lograr lo otro. Hay quienes tienen fuerza mental, poder mental, para poder incluso mover objetos con la mente, y los mueven, pero ellos no pueden cambiar su forma de vivir. Mueven objetos para allá y para acá, cambian objetos de posición, pero ellos siguen siendo los mismos perversos, presos de sus propias pasiones. Hay gente que tiene poder mental para convencer a los otros, pero ellos mismos no pueden llegar a creer verdaderamente. Son de esos que intentan creer, pero nunca pueden. Hay gente que tiene poder mental para conquistar situaciones, incluso para conquistar reinos, pero no tienen poder para conquistar sus pasiones. No quiero hablar más de ninguna persona importante, pero algunos libros que he leído por allí de historia, que no los consideran de historia porque dicen lo que voy a decir. Dicen que uno de nuestros libertadores, el más ilustre de todos, y me voy a reservar su nombre, ¿sabe cuál es? En cada pueblo que llegaba para conquistar y liberar, quería las doncellas más lindas de ese pueblo para que estuvieran con él. Conquistaba pueblos y naciones, liberaba pueblos y naciones, pero nunca conquistó su corazón y siempre fue preso de sus propias pasiones. No había metanoia. Tenía poder para conquistar, pero no tenía poder para conquistar sus propias pasiones. ¿Cuántos creen que Cristo vino para hacernos mejores personas? No díganme todavía. Cristo no vino para hacernos mejores personas. Cristo vino para hacernos nuevas criaturas. Porque es que Él no vino para darnos cosas, Él vino para darnos vida. Él no vino para que nosotros fuéramos mejores, Él vino para que nosotros fuéramos nuevas criaturas. Y muchos de nosotros nos hemos conformado en ser mejores. No, el mundo no necesita mejores ciudadanos. Deje eso a Bill Gates, a esos que se creen buenos, a los filántropos. No, el mundo no necesita mejores ciudadanos, el mundo necesita gente de reino, nacidos de nuevo, ciudadanos del reino de los cielos, que sepan que están de pasaditas en esta tierra. Algunas personas dicen que Cristo vino a devolvernos el estado original que cuando Adán y Eva. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos creen que Cristo vino a devolvernos el estado original? Ahora sí no me quieren responder, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Escúchenme. Si Cristo nos devolviera solo el estado original con el que fue creado Adán y Eva, entonces estamos expuestos a que como Adán y Eva volvamos a pecar. Cristo no vino a devolvernos el estado de Adán y de Eva o de Adán. Cristo vino a mostrar en nosotros y a formar en nosotros su imagen, porque Cristo no pecó ni pecará. Tenemos que ser hechos a su imagen. Así que la estatura del varón perfecto no es Adán. La estatura del varón perfecto es Cristo. Él no vino para devolvernos la imagen de Adán. Él vino a formar su imagen en nosotros. Eso es metanoia. Eso es metamorfosis. Dios quiere que nosotros, de una vez por todas, seamos transformados a la imagen de su Hijo amado. Adán fue hecho sin defecto, pero pecó. Cristo ha sido sin defecto y será sin defecto por la eternidad. Nuestra garantía no es la imagen de Adán, nuestra garantía es la imagen de Cristo. ¿No se ha preguntado usted que después de la metamorfosis, y si esto arranca de nuevo, y si cuando Dios quiere hacer nuevo y tierra nueva, y la iglesia la vuelve a poner aquí en la tierra, y cuando estemos aquí en la tierra por la eternidad, ¿se le ocurre a alguien volver a pecar? ¿Nunca ha pensado en eso? Yo sí. Y la respuesta está en la Biblia. Eso no va a pasar nunca más. Eso no va a pasar nunca más. Porque nosotros no vamos a reflejar la imagen de un Adán. Vamos a reflejar la imagen de Cristo. La garantía de no pecar nunca más es que, escúcheme, ahora sí, yo no voy a llegar todo esto, pero voy a decir, Dios creó a Adán, pero no lo creó para que él viviera físicamente toda la vida. No. Entonces, ¿por qué le dijo? No vas a vivir eternamente si coméis de ese árbol, el árbol de la vida?
¿Sí o no? Pero él prefirió comer del otro árbol. Entonces cuando Dios vio que Adán pecó y comió de aquel árbol, lo sacó y lo protegió y le dijo, vamos a sacar el hombre del huerto, porque ahora el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Vamos a sacarlo. No vaya a ser que ahora sí, ahora, en esta condición de pecado, él extienda su mano, agarre el árbol de la vida y viva para siempre. ¿Y cómo lo redimimos? ¿Cómo lo salvamos si él no se va a morir nunca? Entonces Dios no lo sacó porque era malo ni para castigarlo. Dios lo sacó del huerto de él para protegerlo, para que nosotros tuviéramos salvación, para que pudiéramos ser redimidos por el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entienda esto ahora. Nuestra garantía de no volver a pecar no es que él restauró la imagen de Adán. Él no vino a hacer las cosas como antes. Él vino a hacer las cosas conforme a su voluntad, como él quería que fuera. Y no vamos a volver a pecar. ¿Sabe por qué? Porque esto corruptible va a ser vestido de incorruptibilidad. Esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Esta mente cochambrosa va a ser revestida de la mente de Cristo. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a desear? Nunca más pensaremos y desearemos el mal. Nomás que no la mitad de la iglesia. Eso quiere decir que el otro sermón es para que vas a ser rico, prosperado y millonario. No, sí, tranquilo. Yo entiendo esto. Hay que darle chance para que vayan diciendo, ¿verdad? Renovar la mente, mis amados, no es el simple hecho de pensar en las cosas de Dios. Hay gente que piensa que por pensar en las cosas de Dios renovó la mente. No. Renovar la mente es más bien tener los pensamientos de Dios. Escuchen, una cosa es pensar en las cosas de Dios y otra cosa es tener sus pensamientos. La gente dirá, sí, pero la Biblia dice que así como el cielo está distante de la tierra, así mis pensamientos están distantes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ay, estoy frío. Pero en el Nuevo Testamento me dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. La Biblia revela los pensamientos de Dios. Cuando conozco la Biblia, entonces yo conozco los pensamientos de Dios. Así que una mente renovada no es el que piensa, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a llevar una campaña. Mañana vamos a visitar, mañana vamos a las cosas de Dios. Voy a pensar en las cosas de Dios. Dios es mayor que sus cosas. Cuando Dios no había hecho nada de lo que hizo aquí, Él seguía siendo Dios. Él es mayor que sus cosas. La obra de Dios no es mayor que Dios. Hay gente que se ocupa en la obra, pero se olvida del Señor de la obra. El que tiene metanoia, el que ha cambiado su mente, no solo se ocupa en pensar en las cosas de Dios, se ocupa en pensar en los pensamientos de Dios. Escúcheme, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, en otras palabras, de vida y no de muerte. ¿Sí o no? Esos son los pensamientos que Dios tiene para ti. Bueno, Señor, ¿qué piensa de mí? Pero si conocieras el amor de Dios, no te sentirías como una cucaracha y como un gusano, te sentirías como un hijo que ha traicionado a su padre y volvería a su padre como el hijo pródigo cada vez que fuera necesario. Que nuestro pecado, cuando tú conoces a Dios, tu pecado, y aún tu pecado te aleja de Dios, escúchame, por el contrario, cuando nosotros pecamos, podemos volver a Dios una y otra vez, porque conocemos que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, y sé cuál es el pensamiento que tiene de Dios con cada uno de nosotros cuando nosotros pecamos. No quiere que nos alejemos, no quiere que nos escondamos, quiere que nos acerquemos a Él, quiere que nos presentemos delante de Él y confesemos nuestros pecados. Porque si alguno ha cometido pecado, le escribió Juan a la iglesia. Recuerden que tiene un abogado delante del Padre, Jesús el justo, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando uno conoce a Dios, sabe cuáles son los pensamientos de Dios. Estoy equivocado. Así que la metanoia no es pensar en las cosas de Dios. La metanoia es tener el pensamiento de Dios. Conocer los pensamientos de Dios. ¿Cuántos saben lo que Dios ama? Porque yo amo la verdad y la justicia en los secretos. Yo amo la misericordia, dice el Señor. Si no han leído, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuando hay metanoia, cuando hay una mente renovada, nosotros dejamos de pensar en las cosas de Dios y empezamos a pensar los pensamientos de Dios.
y empezamos a sentir lo que Dios siente, a ver como Dios ve, a hablar como Él hablaría, ¿sí o no? Eso es metanoia. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Hay gente que ama a la iglesia porque Dios ama a la iglesia, pero no deja de pecar. Si Dios aborrece el pecado, tengo que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando eso sucede en nuestra vida, estamos convencidos de que hay metanoia, de que hay un cambio de pensamiento, de que estamos renovados en el espíritu de nuestra mente, de que Dios está haciendo una obra transformándonos a la imagen de su Hijo amado. Así es. Concluyo. Ahora sí, ya no nos amenazo más. Hermano, ¿y cómo renuevo mi mente? Porque me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Pero hasta que a mí no me digan cómo, se me hace difícil así. Ajá, ya me lo dijiste, ya me dijiste. Hace esto y esto. Tomate un té verde. Yo agarré unos creyones, los rayé y me los tomé. Pero sí, unos creyones verdes. Eso me estaban diciendo. Entonces yo té verde le metí, hasta lechuga le metí al té. Repollo, el verde, el que daba la barriga más. No, el té verde específicamente te dice, mira, echarle espinaca, echarle perejil, pero no le vas a echar el tallito, nomás le echáis la hoja. ¿Sí o no? O sea, no me digáis lo que tengo que hacer, decime también cómo tengo que hacerlo. Ponémelo fácil, chamo. Aquí va. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo hay metanoia en el cristiano? 1. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tu corazón es un cofre, pero también es una fuente. Es un cofre porque David dijo, en mi corazón yo guardé tu palabra. Pero es una fuente porque el hijo de David dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque esa es la fuente, de él brota mana la vida. El corazón es una fuente, pero también es un recipiente. ¿Quiere que haya metanoia? Guarda tu corazón. Porque el hombre bueno de las cosas buenas del corazón saca. Eso es fuente. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos y las divisiones y los adulterios? ¿De dónde salen? Del corazón. Fuente. ¿Qué debemos guardar en el corazón? Si guardamos chécheres, va a fluir chécheres. Si pensamos en pecado, si guardamos el pecado, ¿qué va a fluir? ¿Quieres renovar tu mente? Guarda tu corazón, porque tu corazón es una fuente y también es un recipiente. Segundo, ¿cómo puedo renovar mi mente? Recibiendo, escuchen, te va a parecer, te va a dar risa. Recibiendo la paz de Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Porque yo no doy la paz como el mundo la da. Así que la paz no es esa sensación que yo tengo de que estoy tranquilo cuando todo se está cayendo. La paz es un regalo de Dios. Y no es como el mundo la da, no es circunstancial. No es a media. Alguna vez, ahí Pastor Andrés, busque por favor allí Filipenses 4:7. Porque todo el mundo busca en Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que mis Filipenses. Fortalece 4:13. Lo dije bien. Es un chapulín. ¿Estamos ahí? Escúchenme. El Señor da paz. La otorga como un don. ¿De dónde tenemos que recibirla? Voy a guardar la paz de Dios. Mira, meto aquí en el flujo. ¿Sí o no? Voy a guardar. Hay que guardar la paz de Dios. Me la meto en el bolsillo. Pero eso sí, bien guardadita. ¿Sí o no? Llega un ladrón. Manos arriba. Dame lo que tenés en el bolsillo. Adiós, paz. ¿Sí o no? Te pueden robar lo que está en el bolsillo. Ok. Pero la paz de Dios, ¿dónde se debe guardar? Vamos a ver. En la mente y en el corazón. Vamos a ver si es verdad. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? ¿Guardará qué? Ajá. Corazón y mente. Tienes que guardar la paz
corazón y en la mente. No. Y esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Chico, me dijo tal cosa. Yo antes me hubiese arrancado los dientes. Ahora, mire, yo decía, yo quería ponerme bravo y no pude. ¿Sí le ha pasado eso? Yo quería enojarme y decirle de todo, pero no, yo tengo una paz. Se estaba cayendo, hermano, pasó esto, aquello, y todo el mundo corría y gritaba. Hermano, yo tengo una paz en mi corazón. ¿Sí le ha pasado eso? No lo va a poder explicar. ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda lógica. Quiere guardar tu corazón, pero quiere renovar tu mente. Guarda la paz de Dios, porque ella guardará tu mente y tu corazón. Y 3 y último, Proverbios 4, 20, 21. Proverbios 4, 20, 21. ¿Quieres renovar tu mente? Ten cuidado de lo que oyes, de lo que miras y de lo que dices. Hay gente que no te explica esto. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Y qué hace? Inclina tu oído. ¿Quieres renovar tu mente? Inclina tu oído al consejo de Dios. Pásalo. No se aparten, ¿qué? Ten cuidado de lo que miras. Nadie puede tener una mente renovada si sigue mirando pornografía. Conozco un hombre que era un asesino. Mató más de 10 personas, lo conozco. Cada vez que veía una película de acción, de sangre y de muerte, el hombre estaba con sus ojos que se le iban a salir. ¿Quieres renovar tu mente? Guarda lo que ves. No puedes tener una mente nueva con unos ojos viejos. Y no me refiero a que los lentes y la cosa, ¿no? Por si acaso. Proverbios, pásalo hasta el 24, hermano. 21. Oídos, ojos y aparte de ti la perversidad de dónde. ¿Quieres guardar tu corazón? ¿Quieres tener una mente nueva? Ten cuidado con lo que hablas. No solo porque el poder de la vida y la muerte está en tu boca. No solo porque tu vida, tu muerte, tus palabras tienen poder. No solo eso. Ten cuidado de lo que hablas. Porque por una misma fuente no puede salir agua dulce y salada al mismo tiempo. Porque con la misma boca que bendecimos a los hombres, bendecimos a Dios, no podemos maldecir a los hombres, o no debemos. ¿Quieres tener una mente nueva? Cuídate de lo que dices. Hablando entre ustedes con cánticos espirituales, con salmos. ¿Por qué no manda a hablar? Ay, que ese pastor, yo me siento a hablar con él y empiezo a hablar de Messi y él termina hablándome de Cristo. Porque ese pastor es cristiano y él es de Messi. Siempre termina hablando de Cristo. ¿Sí le ha pasado eso? Usted llega a un lugar donde están hablando de política, de la economía mundial, y usted dice, bueno, porque la Biblia dice, ya viene este a hablar de Cristo. ¿De qué vamos a hablar? Si tenemos una mente renovada, ¿de qué vamos a hablar? De los cuentos de comadre, de las conversaciones de mis antiguos compadres. ¿De qué vamos a hablar? Sea toda vuestra palabra sazonada de forma que edifiquen a los que les escuchen. Cuídate a ti mismo, Timoteo, de la doctrina que tuviste. Mira bien lo que enseñas, porque así te salvas tú mismo y salvas a los que están a tu alrededor. Ten cuidado si quieres renovar tu mente. 1. Ten cuidado, presta tu oído al consejo de Dios. Ten cuidado a lo que escuchas. 2. Ten cuidado a lo que miras. 3. Ten cuidado de lo que dices o lo que hablas. Todo comienza en la mente. No en el corazón, en la mente. Porque antes de yo sentir, primero pienso. Estaba tranquilo. Vino un tipo que me ofendió y automáticamente mis pensamientos se fueron a la ofensa. 10 minutos después yo estaba más bravo que aquella vez que me ofendió. ¿Por qué? Porque mis pensamientos se fueron allá. Y empecé a acordarme una otra y si me lo encuentro le digo y yo lo poso y yo le digo
El tipo tranquilo, pasó por ahí como si nada, y uno acelerado, sudando frío. Más bravo que aquel día que te ofendieron. Todo comienza en la mente, en los pensamientos. Primero pienso. Los que saben en latín, ¿qué fue lo que dijo René Descartes? Pienso, luego existo. Qué estupidez tan grande, pero sonó filosófico. Pienso y luego existo. No, yo para poder pensar tengo que existir. Es lógica. Pero como lo dijo Descartes, todo el mundo, ¡oh, qué profundo! No importa que esté en contra de la Biblia, si lo dijo Descartes, el tipo sabe. Cogito ergo sum. Así fue que dicen, oh, qué mal latín. Pienso, luego existo. Primero pienso, luego siento, después deseo. Luego lo intento y por último lo hago. Escúcheme, llévese esa fórmula. Primero pienso, luego siento. Tercero, deseo. Cuarto, intento. Y a lo último, lo hago. Así comienza el asunto. Así que ten cuidado de lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, lo que intentas y lo que haces. En el libro de Santiago tú vas a encontrar la respuesta a una mente no renovada y cómo es una mente renovada. Cuando alguno es tentado, no diga que fue Dios que lo tentó, sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? De su propio corazón, de las cosas que siente, las que piensa, las que planea, las que desea. De allí luego es capturado. Y al final queda preñado, por decirlo así. Y lo último que va a pasar es que vas a parir, vas a dar a luz, o sea, vas a terminar haciendo. Mis amados, no puede haber metamorfosis. No nos vamos en el arrebatamiento hasta que no haya metanoia, hasta que no haya un cambio en nuestra mente. Para el 2024 deseo que el Señor produzca en tu vida y en la mía metanoia. Amén. Que nos haga un cambio de mente. Amén. Que nos permita esperar lo mejor de Dios, aunque veamos que las cosas se ponen difíciles. Que nos permita la metanoia tener esperanza cuando todas las pierdan. Cuando nos permita la mente nueva, la metanoia, que nos permita hablar lo correcto cuando todos hablan locura. Que nos permitan ser luz en medio de las tinieblas. Que nos permitan hablar y vivir sazonadamente. Que ese cambio de transformación, pero escúchame, necesitas tomar una decisión hoy. Ponte de pie. Mis amados, perdóname porque hoy no fue el mensaje tradicional del 31 de diciembre. Miren, lo que Dios va a hacer con usted, hermano, lo que Dios tiene preparado para usted, y que lo falle chiquito. Lo que Dios tiene preparado para usted se va a cumplir. ¿Sí o no? Solamente hay una persona que puede impedir que los planes de bendición de Dios se cumplan, y es usted mismo. Ni tan siquiera el diablo está vencido. Somos nosotros mismos los que podemos impedir que este año 2024 sea un año de prosperidad espiritual para nosotros. Somos nosotros mismos los que podemos impedir que el proyecto de Dios para el 2024 se cumpla como Él lo ha establecido. Llena tu corazón, tu mente de Dios, de su palabra. Y te garantizo que el año 2024 va a ser el mejor año de tu vida. Porque si sufres metanoia, si sufres transformación de la mente, lo más seguro es que en el 2024 haya metamorfosis de parte de Dios cuando venga a arrebatarnos y seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesús.